Bueno, buenas tardes. Un poco la idea del Ateneo de hoy es la siguiente. Ustedes saben que uno de los temas de investigación científica de más profusión en el último año es el tema de la anticoagulación en los pacientes con COVID, tanto sean enfermos críticos, precríticos o postcríticos. Entonces, el Ateneo de hoy se lo vamos a dedicar a la presentación de estos dos trabajos y lo hemos pensado de esta manera. Como son trabajos que tienen una metodología particular y nueva, vamos a dividir el Ateneo en tres. Unos primeros minutos donde yo les voy a comentar un poco cómo es un estudio de plataforma y para cómo se hace un estudio de plataforma y de multiplataforma. Después Candela Osterreich nos va a presentar los resultados de los trabajos que son el centro del Ateneo de hoy, y luego el doctor Cajide va a hacer una disquisición acerca de los puntos finales. Esperemos que teóricamente va a haber tiempo para que podamos discutir todo a la vez. Bueno, entonces, ¿qué es este engendro de los estudios de plataforma? Estos son los protocolos. Acá se habla de 3 estudios de plataforma, entre los cuales está el REMAP-CAP, el ATTAC y el ACTIV-4. Yo voy a desarrollar un poquito el REMAP-CAP. Estos son todos los protocolos juntos, que como ven son 600 páginas, así que es casi un libro nada más que para explicar los protocolos. Esto se llama Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform Trial for la neumonía adquirida de la comunidad. Ahora vamos a explicar un poco qué es esta cosa rara. Un estudio de plataforma evalúa múltiples intervenciones simultáneamente. Incluye análisis frecuentes, mensuales, por estadística bayesiana y randomiza adaptativamente. Ahora vamos a ver qué es eso. Va randomizando según la respuesta de los análisis que se van haciendo. Evalúa diferentes tratamientos en diferentes estrata o dominios, que son preespecificados y que contestan múltiples preguntas, y es un estudio de los llamados perpetuos, es decir, a medida que se contesta una pregunta, se incorpora y se va avanzando con otras preguntas. Esta palabrita embedded quiere decir algo así como embebido, es inmerso en una matriz que es el cuidado de rutina. En este caso, la neumonía de comunidad internada en UTI. Se enfoca más una condición patológica que una intervención específica. RAR es la randomización adaptativa según respuesta. O sea, los resultados de los datos que se van recolectando sirven para incorporarse y determinar la proporción en la cual se va a randomizar. Se empieza randomizando en proporción 1:1 y se va modificando esta proporción a fin de aumentar la eficiencia de la recolección de datos. Se utiliza un modelo estadístico bayesiano que evalúa la probabilidad de superioridad, inferioridad o equivalencia. Esto es una cosa particular también. El estudio sigue hasta que se alcanza uno de estos 3 puntos, a través de una cosa que se llama gatillo estadístico. En el futuro también Rodolfo Pizarro planea una inmersión un poco mayor en este análisis estadístico, que es bastante particular. Es un modelo estadístico bayesiano, entonces, que evalúa esas 3 posibilidades y a las cuales se llega sí o sí, no es que terminamos sin una de estas cosas. Y luego emplea otra metodología que son las simulaciones, según el esquema de Markov,
con cadenas de Monte Carlo, que es un muestreo múltiple que describe los comportamientos del modelo frente a diferentes asunciones de efectos, de outcomes y de interacciones entre los estratos. Determina el poder estadístico y la probabilidad del error 1, y son lo que todos conocen como estudios de sensibilidad. El esquema es este. Pacientes tienen criterio de inclusión para el estudio general y para cada dominio en particular, y los pacientes que no cumplen criterios de inclusión o tienen criterios de exclusión ingresan a un registro general. Los pacientes entonces son randomizados a diferentes intervenciones, ahora voy a dar ejemplos, que cada una constituye un dominio o un estrato. El endpoint general para el estudio es mortalidad a 90 días, pero cada estrato tiene endpoints primarios y secundarios, como vamos a ver ahora. Hoy vamos a analizar uno de los estratos. Tiene endpoints primarios y secundarios que son estratos específicos. Por ejemplo, el número de días sin soporte mecánico ventilatorio, que es lo que vamos a ver hoy. El estudio es adaptativo, quiere decir que evita un resultado que no concluye. Todos los resultados de los pacientes reclutados se usan para optimizar la randomización y poder llegar más rápido y eficientemente a la pregunta del estrato. Es multifactorial porque contesta varias preguntas a la vez, paralelas y secuenciales, porque a medida que va contestando una pregunta, va generando otra pregunta. Es perpetuo porque no tiene fin, va contestando diferentes preguntas. Y además evalúa las interacciones por un método muy particular que se llama borrowing, que seguramente Pizarro lo va a explicar más adelante. El borrowing es como un estrato le presta datos al otro, y el borrowing es mayor o menor según los estratos sean divergentes. A mayor divergencia, mayor necesidad de borrowing y viceversa. Entonces, el resumen de todo esto es que la estadística bayesiana nos hace llegar a una superioridad, inferioridad o equivalencia. Cuando estos dos se llega, se discontinúa el proceso. Y el de superioridad se incorpora a los estándares y se usa para hacer upgrade de las randomizaciones siguientes. ¿De acuerdo? Este es el esquema general del estudio, un protocolo central, una adaptación de pandemia, como decíamos, que charlamos con Rodolfo recientemente. O sea, todos estos estudios se conocían antes, pero la pandemia hizo que se pusieran en práctica, porque son exactamente útiles para utilizar en una situación como la pandemia, como pasó con la plataforma Recovery y estas de ahora. Y además hace un registro. Hay un apéndice de análisis estadístico y un apéndice de simulaciones, y hay apéndices región específicas. O sea, esto es europeo, esto es australiano, Nueva Zelanda, canadiense y otras futuras. Y después hay dominios específicos, antivirales, antibióticos, duración de macrólidos, duración de ventilación, corticosteroides y otros. Se resume en un protocolo central, apéndices de dominios o de strata, cada uno con su background, cada uno con su elegibilidad, con sus endpoints y organización. Hay apéndices también de región geográfica, se definen las regiones geográficas, tienen una organización particular, un data manager y un estudio de la interacción con los otros dominios geográficos. Y tiene un apéndice de análisis estadístico y de simulaciones, que, como dije antes, incluye el análisis bayesiano para reportar los efectos del tratamiento y simulaciones de Monte Carlo para ver comportamiento del modelo frente a diferentes asunciones de outcomes, de efectos o de interacciones, utilizando el borrowing. Y un apéndice pandémico, que es la adaptación de todo esto a la situación de pandemia.
Entonces, se trata de generar mejor evidencia para que sea guía de tratamiento. Analiza variaciones del espectro del tratamiento en uso. O sea, no, en general no analiza nuevos tratamientos, sino tratamientos conocidos que busca, en vez de que tengan una variación al azar, que tengan un análisis randomizado. Es decir, busca reemplazar la variación aleatoria con comparaciones randomizadas. Busca la inferencia causal, pero desde la efectividad comparativa de esquemas que ya son conocidos. Por ejemplo, corticoides, inmunomoduladores, etc. Esta de la randomización adaptativa, que lo vamos a ver ahora, permite cambiar las proporciones de alocación de tratamientos con el tiempo según se van produciendo datos de otros dominios. Esto es un mecanismo de self-learning, mejorando la eficiencia para llegar a una conclusión más rápido. Van a ver que ahora son estudios que analizan más de 1000 pacientes o varios miles de pacientes y se llevan a cabo en pocos meses. Bueno, randomización adaptativa, entonces la inferencia causal con inclusión, que se va ajustando a una probabilidad de beneficio en el tratamiento. Ese es el upgrade de la randomización, que aumenta el odds de descubrir superioridad con una muestra menor. El embedding es el enrolamiento universal de participantes elegibles, maximiza validez interna y externa y permite reclutamiento 24/7, o sea, todo el tiempo se está reclutando. Es adaptativo porque ya dije antes, utilizando métodos estadísticos bayesianos y simulaciones de Monte Carlo. Este es el ejemplo de lo que son los statistical triggers. El estudio comienza la randomización con proporción 1:1 en cada estrata, en cada dominio, va analizando los datos reclutados y se observa si llega al gatillo estadístico. Si llega, quiere decir que ya tenemos superioridad o inferioridad o indefinición o futilidad. Si se llega al gatillo estadístico, la plataforma concluye. Se publican los resultados y se integran los resultados de superioridad en otras plataformas. Y las de inferioridad se descartan. Si no llegamos al gatillo estadístico, continúa el proceso adaptativo de randomización en forma cíclica hasta llegar al gatillo estadístico. De modo que siempre se llega a un punto. De superioridad, cuando la probabilidad posterior es de 0,99 de ser la mejor intervención en un dominio, inferior cuando la probabilidad es menor de 0,01 de ser la mejor intervención, y equivalencia menos de 0,90 de probabilidad posterior de que el resultado caiga en un delta preespecificado. El borrowing es lo que dije antes, usa información prestada entre los diferentes estratos y la conclusión de la plataforma termina la randomización. Esto es otra modalidad importante, que es que las plataformas pueden ser combinadas. En este caso, para el estudio que va a presentar Candela, son 3 plataformas combinadas. Se pueden combinar las plataformas siempre y cuando estén alineados los criterios de inclusión, exclusión y los endpoints. Estas 3 plataformas se combinan usando pacientes individuales, con un modelo estadístico que llaman overarching, que toma a las 3 plataformas al mismo tiempo y evalúa también superioridad o futilidad y utiliza un modelo de regresión logística acumulativa para la distribución de probabilidad de días libres de respirador en el COVID. Este es un ejemplo, 5 dominios, se inicia el trial comparando la intervención A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, no randomización. Luego de un cierto tiempo se determina que la 1 es superior, se incorpora la 1, se eliminan los otros 3. Acá se vio que el B1 es mejor que el B2, pero se evalúa si es un tiempo corto versus un tiempo largo. Acá se encontró equivalencia, acá los 3
comparaciones iniciales se convirtieron en 2 y acá aparecieron 3 comparaciones. Y se va siguiendo así y se van descartando las inferioridades y las equivalencias. ¿Qué se evalúa típicamente? Bueno, la erradicación de los patógenos con antibióticos, antivirales, otras estratégicas microbiológicas, la modulación de la respuesta inmune y los métodos de support de los órganos fallantes. Ventilación, diálisis, etc. Estas son las características de estos estudios y estas son sus ventajas. Fíjense la combinación de las ventajas en la eficiencia de la información, la seguridad de los participantes, evitar el tiempo muerto, combinar investigación con cuidado, determinar el óptimo tratamiento y tener un sistema de salud autoaprendido. Esto es lo mismo que mostré antes, criterio de inclusión y exclusión del dominio específico y análisis de las intervenciones diferentes en los dominios. Utilizando el punto final propio del REMAP y los puntos finales secundarios. Entonces, en resumen, el estudio de plataforma busca el mejor tratamiento para una enfermedad. En lugar de analizar solo una intervención, lo hace con varias simultáneamente y los resultados están más alineados con resultados clínicos globales que los estudios en fase 3 con un agente específico. Son diseños innovativos, ideales para enfermedad multifactorial y situaciones especiales como la pandemia. Para tratamientos nuevos, no sustituyen los RCTs con placebo. Bueno, seguimos con Candela. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar los dos trabajos, un poco más los datos que nos aportan. Básicamente, los trabajos tratan sobre la anticoagulación de los pacientes internados por COVID-19 y se pregunta si debemos iniciar la anticoagulación de manera empírica. Estos son los dos trabajos. El de arriba trata sobre pacientes críticos y el de abajo trata sobre los pacientes no críticos, pero internados por COVID-19. Bien, a modo de introducción, bueno, el objetivo del estudio global fue determinar si la anticoagulación precoz con heparinas, ya sea de bajo peso o no fraccionada, en pacientes con COVID-19 moderado o severo, mejora la sobrevida intrahospitalaria y reduce la duración del soporte cardiovascular o respiratorio. Un poquito del contexto, hubo reportes y estudios observacionales que mostraron que los pacientes críticos con COVID severo tienen un riesgo aumentado de trombosis a pesar de recibir tromboprofilaxis. Y que en estos pacientes también se encontró un aumento en los biomarcadores, tanto inflamatorios como la proteína C reactiva, como de la coagulación, como el dímero D, y que esto se asoció a una mayor incidencia de insuficiencia respiratoria, trombosis y muerte. Y ya para esta altura en la que se diseñaron los estudios, algunos documentos de posición recomendaban iniciar de manera empírica con heparina a dosis anticoagulante en los pacientes críticos, pero esto no estaba estudiado hasta este momento, ni la efectividad ni la seguridad. Bien, entonces a raíz de esto surgió este estudio. El diseño, como ya presentó el doctor Navarro, fue un ensayo clínico randomizado, controlado, abierto, internacional, multiplataforma y adaptativo, y se integraron estos 3 protocolos, que son el REMAP-CAP, en realidad las 3 plataformas, el REMAP-CAP, el ACTIV-4A y el ATTAC, con sus respectivos análisis estadísticos en un único proyecto, con el objetivo de acelerar la obtención de evidencia y maximizar la validez externa de los datos obtenidos. Como criterios de inclusión particulares para este dominio de las plataformas fueron los pacientes que estuvieran internados por COVID-19 moderado o severo. Dentro de los moderados se hacía una estratificación según el valor de dímero D. Severo se interpretaba a los pacientes que tuvieran soporte cardiovascular o respiratorio, ya sea un soporte ventilatorio no invasivo, una cánula de flujo, asistencia ventilatoria mecánica, soporte con ECMO o vasopresores, que estuvieran internados en unidades de cuidados críticos. Y moderados son aquellos pacientes que estuvieran internados pero no tuvieran requerimiento de soporte vital. Como criterios de exclusión, los pacientes que tuvieran riesgo de muerte inminente ya se los excluía.
pacientes con alto riesgo de sangrado que tuvieran contraindicada la anticoagulación, o que estuvieran con doble antiagregación, tuvieran otra indicación de anticoagulación por fuera, digamos, más allá de esta profilaxis, o que hayan tenido eventos adversos asociados a la heparina, como la trombocitopenia inducida por heparina. Y solo incluían los pacientes que se hubiese hecho el ingreso hospitalario dentro de las 48 horas. Si ya se lo identificaba el paciente luego de las 48 horas, se lo excluía. Bien, hubo dos ramas, la rama anticoagulación, con heparina no fraccionado de bajo peso, eso quedaba a criterio del centro tratante, o tromboprofilaxis. La randomización en el REMAP-CAP y en el ATTAC fue con el modelo que mostró recién el doctor. En el ACTIV-4A fue una randomización más clásica 1:1. Y se realizan análisis interinos mensuales para esta actualización de la randomización. La anticoagulación se la dejaba por 14 días o hasta la recuperación, definida como el alta hospitalaria o la suspensión de oxigenoterapia por 24 horas. Y la tromboprofilaxis, la dosis y duración quedaba a criterio del equipo tratante, y había dos esquemas, una dosis usual o una dosis intermedia, que eso estaba definido bien en el protocolo, era una dosis como subterapéutica intermedia, la dosis esta intermedia que les comento. Y el estudio se llevó a cabo hasta los objetivos, como vimos recién, el trigger sería superioridad, que sería mayor al 99% de probabilidad de que el odds ratio dé mayor a 1, o futilidad, que es el 95% de probabilidad de que el odds ratio dé menor a 1,2. Bien. Los puntos finales, el primario fue para los dos trabajos, tanto severos como moderados, días libres de soporte cardiovascular y o respiratorio, que se estableció en realidad un puntaje. Se contabilizaba hasta el día 21 cuántos días libres de este soporte tenían los pacientes, siempre y cuando sobrevivieran hasta el alta hospitalaria. Los que se murieron durante la internación, o de los 90 días, el valor que sumaban al puntaje es de -1. O sea, no contaban como días libres de soporte. Y si se iban de alta dentro del periodo, se asumía que el paciente estaba vivo y contabilizaba los 21 días. Los puntos finales secundarios fue el tiempo de estaría hospitalaria, la sobrevida sin soporte vital, dentro de los moderados fue este punto, evento trombótico mayor dentro de los 28 días, muerte dentro de los 28 días o sangrado mayor. Y trombocitopenia inducida por heparina, que no se reportaron casos. Bien, los resultados, la randomización inició el 21 de abril del 2020. En noviembre del 2020, un análisis interino ya modificó las proporciones de randomización para los severos a 38% de anticoagulación y 62% de tromboprofilaxis. Y en diciembre de 2020, un mes después, se suspendió el enrolamiento para la cohorte de severos porque se cumplió el criterio de futilidad. En cambio, en los moderados, en enero del 2021, se suspendió el enrolamiento porque se llegó al criterio de superioridad. Vamos entonces a presentar los resultados del severo. Acá, luego del screening de 13.000 pacientes, hubo aproximadamente 9.800 que no eran elegibles, y después otros que no fueron, digamos, dejaron el consentimiento, no firmaron consentimiento, o que no tenían después la confirmación del COVID. De todos estos pacientes, 1.207 tenían COVID severo y fueron randomizados. Sin embargo, luego se excluyeron de la rama de anticoagulación 57 pacientes y de la rama tromboprofilaxis 52 pacientes, quedando en total 1.103 pacientes que fueron los que se analizaron finalmente. Bien, en cuanto a las características, perdón si está un poco chico, de la población, la edad media fue de 60 años o 61 años, parejo entre los dos grupos, con una predominancia de sexo masculino, de las razas blancas, y la mayor parte de los pacientes vinieron de Gran Bretaña. Y el mayor aporte lo hizo, en este caso, el REMAP-CAP, la plataforma de REMAP-CAP. El índice de masa corporal medio fue de 30, y como otro dato en cuanto a comorbilidades, un 31-33% de los pacientes eran diabéticos. La segunda comorbilidad más frecuente fue la enfermedad crónica respiratoria, seguida luego por enfermedad renal y cardiovascular. Y dentro de los tratamientos que recibían los pacientes, un 81-82% recibían glucocorticoides, después un 30% aproximadamente remdesivir y luego otras terapias, ¿no? Bien.
Como soporte, basalmente, el mayor porcentaje de los pacientes estaba recibiendo ventilación no invasiva, seguido por cánula de alto flujo, luego ventilación invasiva y un 17-19% vasopresores. El dímero D en estos pacientes está elevado y de hecho prácticamente la mitad tenía el doble del límite superior de lo normal. Y después estos son los regímenes de anticoagulación que recibían. Dentro de lo que es la dosis, los pacientes que recibieron anticoagulación, un gran porcentaje recibió heparinas de bajo peso, como la enoxaparina, y un muy bajito porcentaje de heparinas no fraccionadas. Dentro de lo que es tromboprofilaxis, esto es importante marcarlo, que dentro del grupo tromboprofilaxis, un 40% recibieron la dosis usual de tromboprofilaxis y un 51% una dosis un poquito mayor, pero que no llegaba a ser anticoagulante. Bien. Acá están los resultados del punto final primario, que recuerdo eran días libres de soporte vital y sobrevida. Para los pacientes que recibieron anticoagulación, el puntaje, la mediana del puntaje fue 1. Recordemos que menos 1 sumaban los que no sobrevivían y después luego se contabilizaban los días libres de soporte. Y para los pacientes con tromboprofilaxis fue 4. Esto dio un odds ratio de 0,83 con un intervalo de credibilidad que usan en este caso de 0,87 a 1,03 con una probabilidad de 99,9% de futilidad, que fue lo que llevó a suspender el estudio. Y los pacientes que sobrevivieron al alta, en el caso de la anticoagulación fue el 62% y en el caso de la tromboprofilaxis 64%, lo que también da futilidad, digamos, como punto individual. La mortalidad hospitalaria fue entonces respectivamente 37% para la anticoagulación y 35% para la tromboprofilaxis. Hubo también una mayor incidencia de eventos trombóticos, como es esperable para los pacientes con tromboprofilaxis, pero si se junta este punto con el de muerte, no da diferencias importantes. Y en cuanto a los sangrados, que sería lo esperable que los pacientes con anticoagulación tengan más sangrado, hubo un 3,8% dentro del grupo anticoagulación y un 2,3% dentro del tromboprofilaxis, lo que da un 87% de probabilidad de inferioridad para la anticoagulación. Después se hicieron análisis de subgrupos por edad, sexo, requerimiento de ventilación mecánica al ingreso y la dosis aplicada de tromboprofilaxis, que es lo que les mencioné, que no hubo diferencias en los subgrupos. Bien, y ahora voy a presentar los resultados para los pacientes moderados. Los criterios de inclusión, todo esto que les presenté, aplica también para los moderados. Sin embargo, una diferencia es que se estratificaban según el dímero D. Los que tenían dímero D alto se consideraban a los que tenían 2 veces el límite superior de la normalidad, bajo, que sea alto pero menos de 2 veces el límite superior, y después estaban los que no se relevó el dato. Y también se excluían en esta rama a los pacientes que hubieran ingresado al hospital o con un diagnóstico COVID mayor a las 72 horas. En esta rama entraron 2.219 pacientes luego de la exclusión de los que no tenían COVID confirmado o que tenían criterios de exclusión, o los que no aceptaron el consentimiento. Y después está acá todo discriminado según si entraron al grupo de alto dímero D o bajo dímero D. Bien, las características de la población tenían 59 y 58 años, levemente más jóvenes que los de los COVID severo, también con una predominancia masculina de la raza blanca o hispano y latinos, también había bastante alto el porcentaje. Un índice de masa corporal también cercano a los 30. Y dentro de las comorbilidades más frecuentes estaban la hipertensión en un 50-53% y la diabetes también casi un 30%. También las enfermedades respiratorias un poquito más bajo, un 22%. Dentro del tratamiento también hubo una predominancia de los corticoides. Y en estos pacientes el soporte respiratorio que tenían era aproximadamente el 66% de cánula nasal de bajo flujo. El dímero D tenían una mediana de 1,6% el límite superior de la normalidad. Y a este protocolo se aportó más la plataforma de ATTAC que la de RIMAP-CAP, que los pacientes eran más predominantemente de Estados Unidos. Bien, en cuanto a los resultados, dentro del punto final primario, la mayor parte de los pacientes sobrevivieron, por lo tanto, y estuvieron libres de soporte vital.
pero hubo diferencias entre los grupos. Los pacientes con anticoagulación, hubo 939 pacientes que sobrevivieron y no tuvieron requerimiento de asistencias ventilatorias, que corresponde al 80%. En cambio, en la tromboprofilaxis, un 76%. Esto da un resultado favorable para la anticoagulación, en este caso en los pacientes moderados, con una probabilidad de superioridad para la anticoagulación del 98%. Y esto fue independiente del valor del dímero D, tanto para los altos como para los bajos o los desconocidos. Después, dentro de los puntos secundarios, hubo también superioridad tanto para la sobrevida hasta el alta hospitalaria, para la sobrevida libre de soporte ventilatorio, para menor casos de intubación y eventos trombóticos mayores. Obviamente acá también hubo más sangrado, pero la tasa de sangrado fue más baja que en el estudio previo, fue de 1,9% para la anticoagulación y de 0,9% para la tromboprofilaxis. Bien. En cuanto a la adherencia al tratamiento, en este caso, hubo un 88% de adherencia en el grupo de anticoagulación y un 98% en el de tromboprofilaxis. Y acá, similar a la rama anterior, fue una predominancia de uso de enoxaparina o otras heparinas de bajo peso. Y también acá, sin embargo, para la tromboprofilaxis se usó más la dosis usual que la dosis intermedia. En el análisis de subgrupos, lo único a destacar es que hubo una mayor utilidad de la anticoagulación dentro de la población masculina. El resto dio todo sin diferencias en los subgrupos, tanto para edad como para nivel de soporte inicial, como para el uso de antiplaquetarios o del tipo de tromboprofilaxis, si era intermedia o baja. Bien, estos son los gráficos que ellos presentan. Acá lo que se muestra en este gráfico es la proporción acumulada de pacientes que hayan tenido el evento. Entonces, comienza dentro de los COVID severos con los que tuvieron puntaje -1, que son los muertos, que llegan a como les comenté, un 35 o un 37%, y luego se va acumulando los que van teniendo el punto final primario hasta llegar al 100%, los que completando el día 21. Vemos que más o menos la mitad de la proporción de los pacientes tuvieron un puntaje, como les dije antes, de 1 dentro de la rama de anticoagulación y de 4 dentro de la rama de tromboprofilaxis. Acá es una escala colorimétrica. Y dentro de los moderados, sin embargo, en lo que es la proporción acumulada, vemos que la mayor parte tuvieron este puntaje de 22, y de hecho en los dos grupos coincide esto, ¿no? Bien. Entonces, como puntos, finales para concluir, dentro de los severos, la anticoagulación empírica no aumentó la probabilidad de sobrevida de los días libres de soporte vital. El 95% los pacientes severos tuvieron 95% de probabilidad de ser inferior a la tromboprofilaxis para el punto final primario, y 89% de probabilidad de ser inferior al tromboprofilaxis para sobrevida. Los sangrados fueron infrecuentes en las dos ramas, y entonces se concluye que no hubo beneficio, y hay probabilidad de futilidad y daño con este tratamiento. En cambio, para los moderados, la anticoagulación empírica sí aumentó la probabilidad de sobrevida o días libres de soporte vital, independientemente del nivel del dímero D. Hubo mayor tasa de sangrados con anticoagulación, y ellos estimaron que cada 1000 pacientes, la anticoagulación permitiría la sobrevida de 40 pacientes a costa de 100 eventos de sangrado, y ellos comentan que hay alta probabilidad de beneficio. Como últimos puntos de la discusión, ellos mencionan que el efecto de la anticoagulación podría depender del momento en el que se inicia en relación al curso de la enfermedad, y que varía con la severidad del cuadro, el grado de inflamación o trombosis que padezca el paciente, y que es posible que en pacientes con COVID grave la anticoagulación se haya iniciado de manera tardía y ya haya sido un proceso que no se logra alterar porque ya está establecido. No se conocen los mecanismos por los que la anticoagulación tenga más probabilidad de daño en los pacientes severos, y lo que sí se vio es que en autopsias hay microtrombos y hemorragia alveolar a nivel de los pulmones de los pacientes con COVID grave. Y como limitaciones mencionan el diseño abierto, que la cohorte tenía gran población de Gran Bretaña, que las guías cambiaron durante el protocolo y hubo más pacientes con esta dosis intermedia de tromboprofilaxis. Sin embargo, en el análisis de subgrupos no hubo diferencias. Y bueno, que la randomización adaptativa podría llevar a diferencias en los grupos, pero justamente lo que se busca es esto, llegar antes al odds ratio objetivo. Eso es todo.
Una de las cosas que me preocupaba es que alguno de los residentes iba a decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de toda esta historia? Entonces yo planteé dos preguntas. La mayor complejidad en metodología y análisis estadístico, ¿afirma el resultado de una investigación? Y la segunda pregunta es, si es tan complejo, seguramente debe ser cierto. ¿Y por qué planteé esto? Por lo siguiente. Bueno, estas las conclusiones, ya saben lo que dijo Candela, así que no lo vamos a ir. Lo que interesa de los dos estudios, para mí, es lo siguiente. Fíjense el punto final. Días libres de sostén circulatorio o respiratorio. ¿Cuántos días libres tuvo el tipo? ¿Ok? Hasta el día 21. ¿Cuántos días tuvo con respirador y cuántos días libres sin respirador? Pero fíjense lo siguiente. Los pacientes que murieron hasta el día 90 se les dio el valor -1. Y a los anteriores, por cada día libre, un 1. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué se le dio -1? ¿Verdad? Y además, la posición en la cual se colocó este -1. Y la pregunta que es más interesante es, ¿cómo se combina muerte hospitalaria con el número de días libres de sostén circulatorio? Ahora voy a comentar por qué esto me parecía que planteaba un problema. Y el segundo problema que se plantea es la estadística de esto. Entonces acá hay tres cuestiones. En una escala ordinal, donde cada día libre vale 1, ¿por qué coloco la muerte en el -1? Segundo, ¿cómo combino estas dos cosas? Y desde el punto de vista estadístico, ¿qué es el análisis bayesiano y el modelo de regresión múltiple acumulativo? ¿Por qué aparece este concepto? Intervalo de credibilidad, que lo estábamos charlando con el doctor Navarro, y no el intervalo de confidencia, que es lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Y el último punto es, ¿por qué aparece este concepto? Entusiasmo en principio. ¿Cuál es mi entusiasmo de entrada de que esto va a andar? Así que es muy retorcido, no sé Candela y José que lo habrá dicho, pero es retorcido toda esta historia. Y todo este retorcimiento yo no lo podía resolver, así que traté de analizar algunas cuestiones, a ver cómo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo combino yo mortalidad con asistencia respiratoria? Posibles combinaciones. Yo voy a tener un punto final que va a ser mortalidad, o si no se murió, que tuviera algún grado de asistencia respiratoria, 1 o más días. O se murió o tuvo un infarto, y no se murió. O se murió y estuvo respirado. El punto de corte de la respiración podría decir, no, mirá, a mí me interesa que haya estado más de 2 días respirado. Entonces tendría, o se murió o estuvo más de 2 días respirado. O se murió o estuvo una semana. En todos estos, la variable es dicotómica. ¿Sí o no? ¿Ok? Es como muerte o infarto. Muerte o reinternación. Pero si yo quiero darle más potencia a los días de internación, la pregunta es, ¿cómo combino mortalidad o número de días de asistencia respiratoria que termina siendo un componente dicotómico más una variable continua o ordinal? ¿Cómo se combina esto? Bueno, dos palabras con respecto a esto. Si estas son dos curvas de dos tratamientos A y B, que no tienen diferencia, ¿qué pasaría si acá hay una gran diferencia inicial en el efecto del tratamiento? O sea, aparece una gran diferencia inicial. La curva sería esta, paralela a la anterior, y esto me estaría hablando de mantenimiento del efecto. Es decir, ustedes ven una curva paralela, ¿qué dicen? Mirá, hubo una gran ventaja de entrada y después fueron paralelas. ¿Esto significa mantenimiento del efecto? No. Esto es pérdida del efecto. Mantenimiento del efecto es que la curva, luego de una cosa inicial, se amplifique sistemáticamente, porque estoy multiplicando probabilidades. Si el efecto fuera todavía, se siguiera aumentando, sería mayor efecto. Esto significa que esta ventaja inicial se mantuvo, esta curva, y esta curva en paralelo significa que el efecto se perdió. Cuando ustedes ven curvas paralelas, luego de una instancia inicial, el efecto se está perdiendo. Porque si no, se debería amplificar hasta este punto. De manera que donde yo coloco la mortalidad como punto de partida, la estoy jerarquizando. Este análisis de combinar
una variable dicotómica como muerte sí, como mortalidad con número, con una variable numérica, ya lo discutimos con el doctor Belchite a propósito de el tafamidis en la ¿cómo se llama? Amiloidosis TTR, donde había todo un despelote de combinaciones y de cosas. Bueno, esto sigue un modelo muy parecido. Esta es la razón por la cual se coloca de entrada acá la mortalidad. Este efecto va a ser amplificado a lo largo del tiempo. Esta es la causa por la cual se dijo mortalidad en el día -1. ¿Ok? Bueno, fíjense que se murieron un poquito más con la anticoagulación y después no hubo casi diferencias y la diferencia se mantuvo ahí. Pero esto es la causa de este modelo. Esta es la causa por la cual se eligió esta forma. Esta indica las dos medianas. Los pacientes, ojo, estos no son días del mes. Estos son días en que el tipo no tuvo respirado. ¿Y qué son estas columnas? Bueno, fíjense, por ejemplo, acá, esta columnita que está acá es qué porcentaje de los pacientes estuvieron 10 días sin asistencia respiratoria. Y esto que está acá, esto es con antitrombótico y esto es con anticoagulantes. De manera que cuando yo estoy sobre la izquierda, el paciente está peor, o porque se murió, o porque tiene todos los días respirado, porque no tiene casi ningún día respirado. Y si está hacia la derecha, es porque tiene, por ejemplo, este que está acá, este porcentaje de pacientes estuvo 19 días no respirado. Esto no es días calendarios, sino es el tiempo en el cual el tipo estuvo libre de respirar. Muy bien, en conclusión, parto con esta ventaja inicial, esa ventaja después no se gana con los días de respiración, y estas son las dos medianas. Este estuvo un día y este estuvo 4 días, combinado con esto que está acá. Porque cuando se hace el análisis, se hace el análisis integrado, no se hace el análisis por separado, de muerte por un lado, que le resto uno y esto, no es restar, es analizar esto. Si no, si yo le resto tendría lo mismo un día de respirado que un día de muerte, que un tipo muerto. No es lo mismo. Ok. El segundo tema es el análisis bayesiano. ¿Por qué meto un criterio que uso habitualmente en los criterios diagnósticos? Porque yo cuando se habla de diagnóstico, ¿qué se dice? Sensibilidad, especificidad, prever, eso se llama bayesiano. ¿Por qué estoy metiendo un análisis bayesiano en un estudio de intervención? Muy bien. Olvidé decir una cosa. Esto que está acá, mientras que esto es qué cantidad de días tuvo cada paciente, por ejemplo, esto estuvo 5 días libre respirador, este es el análisis acumulativo. Yo voy sumando todo esto. Por eso acá parto de esto y después voy sumando todos estos números, por eso termino en esto. ¿Ok? Y cuando hago el análisis lo voy a hacer completo de todo esto. Volviendo otra vez a la otra historia. El segundo concepto, y relacionado con esto, es el intervalo de credibilidad, que es distinto que el de confidencia y que se usa en estos casos. Y el otro tema es, ¿cómo incorporo mi entusiasmo previo por la anticoagulación? ¿Cómo incorporo este concepto? Por ejemplo, estamos todos acá y dicen, a mí me parece que la anticoagulación funciona. Si todos dijéramos que a mí me parece que la anticoagulación funciona, bueno, yo eso lo debería meter en el ensayo clínico o hago abstracción de todo y hago un ensayo clínico a la vieja usanza. Ese es el otro concepto. Muy bien. Hay dos estadísticas, una estadística frecuentista y una estadística bayesiana. La frecuentística es la que hablamos siempre, es la de todos los días. Esta es la relación de riesgo y encontramos este punto, siempre ustedes vieron, y si el intervalo, este es el punto de la relación de riesgo, y si esto es el intervalo de confianza, el intervalo de confianza no llega a 1. ¿Verdad? En realidad el intervalo de confianza es esta curva, que a su vez tiene a dos colas, 2,5% de acá y 2,5% de acá. Yo estoy diciendo en la entrada que este punto no me llega acá, pero en realidad el fundamento de esto es otra cosa, es la hipótesis de nulidad. Yo estoy diciendo, tanto los antiagregados como los anticoagulados pertenecen a una misma población, no hay diferencia entre ellos. Por lo tanto, si el punto mío que yo encuentro está por fuera de esto, esta es la curva de normalidad, por fuera de esto, yo digo, es poco probable que la hipótesis de unidad sea cierta. Está alejado. ¿Ven que está alejado? Este punto está alejado de acá para acá. Está por fuera del 2,5 y del 2,5 a 2 colas. Por lo tanto, este punto evidentemente no
tiene poca probabilidad de pertenecer a una población donde las dos cosas sean iguales. En realidad lo que estoy diciendo es, si yo hago 100 veces el mismo estudio, mi resultado va a estar en 95, entre este punto y este punto. Y es poco probable que tenga un punto que va a estar acá. De modo que la hipótesis de nulidad, cuando no se cumple, digo a mí, no debe ser cierto, y entonces la rechazo. Ahora, ¿qué dicen los tipos que hacen esto? Dicen, no, mire, en el método frecuentista, que es lo que hacemos todos los días, solo se descarta la hipótesis nula. No se debería concluir con seguridad aceptando la hipótesis alternativa. La anticoagulación tiene efecto. Segundo, dicen ellos, no hay la evidencia previa, no hay datos previo. Por eso se aplica un criterio que se llama bayesiano, que el doctor Navarro explicó cuando decía las cosas. Miren, a medida que yo voy obteniendo información, esta información la voy incorporando en mi resultado. Por lo tanto, yo, cuando se hace un ensayo clínico, hay estos dos problemas, que estoy aceptando la hipótesis alternativa cuando no la voy a aceptar, y en segundo lugar, no incorporo el conocimiento previo. Dos palabras muy cortitas sobre esto. Supongamos que uno tiene 1000 pacientes acá en tratamiento activo y 1000 pacientes con control. 900 sobreviven acá, 800 acá. Por lo tanto, acá tengo una mortalidad del 10% y una de 20%. Este es el valor predictivo positivo, 10% de mortalidad en tratamiento, y este sería 1 menos el valor predictivo negativo. Bueno, la relación de riesgo entre esto y este es 0,5. Olvidémonos de estos dos cosas que están acá, pero esto es la relación de riesgo. Yo tengo un 10% de mortalidad con un activo y un 20% con el control, la relación disminuye un 50% la mortalidad. Yo lo puedo ver de otra forma, lo puedo ver al revés, y es qué porcentaje de los que se mueren, ¿verdad?, están en un grupo y en el otro, y esto se llama sensibilidad. Y si lo veo de la otra perspectiva, se llama especificidad. ¿Qué porcentaje de todos los que sobrevivieron están en el grupo control? Entonces, esto es sensibilidad y especificidad. Fíjense que en una tabla de 4x4, de 2x2, perdón, están todas las variables: sensibilidad, especificidad, predictividad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. El teorema de Bayes es esto que está acá. Fíjense, el Bayes dice que yo puedo calcular la probabilidad que tiene un tipo de morirse aplicando esta fórmula. Hay una fórmula, que es la fórmula de Bayes, donde dice que aplicando esta fórmula, con este y con este punto, obtengo esto. ¿Se entiende? Si yo calculo con esta fórmula que está acá, esto por esto, bueno, esto que está acá me está complicando la vida. Sobre este denominador que está acá y que es medio complicado, obtengo, a partir de sensibilidad y especificidad, obtengo esto. Y si yo en vez de posicionarme sobre muerte, me posiciono en sobrevida, ¿verdad? En sobrevida, esto es para muerte y esto es para sobrevida, con este y con este voy a obtener esto. Por lo tanto, yo puedo medir el efecto del tratamiento a través de estas variables, de esta y de esta. Se puede medir el efecto del tratamiento sobre estas dos variables. ¿Se entiende lo que digo? Yo podría medirlo. Lo que pasa es que habitualmente lo medimos de esta forma porque estamos haciendo un estudio cerrado, pero yo podría medirlo en este estudio y después aplicar este resultado a distintas condiciones del paciente, a distintas situaciones. Cuando nosotros decimos, tiene esta sensibilidad y tiene esta especificidad, lo voy a aplicar a una población particular mía, estoy aplicando en mi situación los resultados de otro estudio. De modo que yo podría calcular la relación de riesgo a partir de estos datos, interviniendo sobre mi información previa. No sé si se entiende. La información previa que yo tengo. Ese es el análisis bayesiano. La probabilidad que yo obtengo es el resultado de la intervención ajustado a la probabilidad que yo tenía anteriormente. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, mi resultado yo lo voy a ajustar a la evidencia que había antes. No lo hago haciendo abstracción de todo. Esto, no sé si te acordás, Walter, era cuando había aparecido aquel estudio de anticuerpos monoclonales, donde se analizaba en forma bayesiana este tipo de cosas. La gran pregunta es, ¿cómo obtengo yo la información previa para, a través de la fórmula anterior, ajustarlo y agregarle mi información que estoy obteniendo? El doctor Navarro decía, la ventaja de esto es que a medida que voy obteniendo información, la voy incorporando para el análisis de otras cosas.
La información previa o la probabilidad previa la puedo obtener de evidencia previa. Mira, hay datos, pero no son concluyentes. Estoy haciendo este estudio y yo agrego mi estudio a la evidencia previa, a la fisiopatología o a la creencia. Por eso los tipos decían en un momento dado la creencia de que creemos que va a dar una cosa y otra. Incorporando un factor de corrección al resultado del estudio hecho de esta forma con la finalidad de potenciar mi resultado. Hay dos escuelas, la frecuentista, que es la que usamos siempre, y la bayesiana. El gran problema de la bayesiana es cómo meto este dato. ¿Qué tal? De acuerdo, porque estoy modulando el resultado de mi dato a través de esto. Pero este es el análisis que se hizo en este caso. Volviendo a esto, que ya lo mostró muy bien la doctora acá, a partir de este dato inicial, con más mortalidad y más MER, las dos curvas se mantuvieron muy separadas y este fue el resultado. Hay un día en promedio libre de asistencia respiratoria en los que tuvieron anticoagulación y 4 días libres, pero la significación estadística se hizo a lo largo de toda la curva. Muy bien, y acá está lo que señalaba la doctora de superioridad, futilidad y inferioridad, que habitualmente no lo vemos en un ensayo clínico, es distinto. Y la credibilidad. ¿Por qué? Porque el análisis fue bayesiano. Si esta es una curva, si este es el resultado del estudio, ojo, mejor la antiagregación que la anticoagulación, porque el resultado fue para este lado, y este es el intervalo de confianza, y esta es la curva gaussiana de esta historia. Por fuera del intervalo de confianza me queda una probabilidad de que sea solamente un 5% mejor y un 95% mejor la antiagregación y solo 5% mejor la anticoagulación. Y si yo extremo esto y digo, no, mirá, yo quiero todavía estar seguro de que es totalmente fútil, porque considero que 2 o 3 días son poco significativos, elevo la relación de riesgo a 1.2 y lo que me queda de la curva de Gauss después de esto es solamente 1%. Por lo tanto, la probabilidad de que sea algo beneficioso con significación clínica, porque he elevado la relación de riesgo, es 1% o menos, 0,1%. Con respecto al otro estudio, fíjense lo que pasó. Hay muchísimos menos muertos, pero la mortalidad te fue mayor en los pacientes con tromboprofilaxis. Increíble, fue un poquito mayor. A partir de ahí empiezo a contar, las curvas se curvan, se cruzan y hay una cantidad, un poquito menos de cantidad de días. Pero prácticamente los enfermos ni se murieron ni tuvieron asistencia respiratoria. No le pasó nada. ¿Cómo termina el estudio del beneficio? Que hay 80% de pacientes que sobreviven libres de asistencia respiratoria. Ya me olvidé de los días libres. Es solamente un porcentaje. Fíjense que el punto final es un porcentaje. No hay días, no hay mediana ni hay nada. 80% fueron los pacientes libres de anticoagulación, sobrevivientes con esto, y 76% con la trombofilaxis, y esto entonces fue un poquito mejor. Pero fíjense que acá terminan siendo sobrevivientes sin soporte. Mientras que en los otros era días sin asistencia respiratoria que sobrevivieron. Dame ruido, como retorcida la cosa. ¿Y por qué hicieron esto? Porque todos los enfermos sobrevivieron y no tuvieron soporte. Entonces dijeron, bueno, mirá, esta pequeña diferencia terminó siendo así, no a través de una mediana. Si esto lo llevo ahora, serían sobrevivientes sin soporte, bueno, la curva queda totalmente desplazada acá, la probabilidad de superioridad con ese criterio fue muy alta y la de inferioridad fue muy baja. Entonces, mi conclusión es, ¿la mayor complejidad en la metodología de análisis estadístico afirma el resultado de la investigación? No. Sí, si es tan complejo, ¿lo tengo que aceptar? Porque no. ¿Qué creo yo de todo esto, pese a toda esta parafernalia? Es muy relativo. Y lo dice el tipo que hace el editorial, que además se apoya en 2 cosas más. Ojo que hubo cruzamiento de un ramo a la otra. Ojo que hay diferencias étnicas entre un grupo y otro grupo. Y después le pone un condimento fisiopatológico. Ojo que en un estudio, bueno, están peores y demás, y entonces tiene más respuesta trombótica porque hay más inflamación, y eso podría dar beneficio. Pero esto es un aditamento menor interpretativo. Hubo cruzamiento y, a mi entender, una sofisticación estadística. Todo lo que señalaba el doctor Navarro Estrada, que es la intención de montar
en la práctica asistencial habitual una estrategia de intervención, a mí me parece que es complejo todavía. Y que no va a reemplazar a los ensayos clínicos. No solo los que son contra placebo, ni los que son droga contra droga. Pero es una cosa muy, muy humilde de mi parte. Bueno, muchas gracias.